por galón. Ahora la pregunta sería cómo se va a hacer en este caso por litros, porque si solo echamos 1 o 2 litros a la gasolina se va a cobrar estos impuestos por cada litro, o tendría que hacer la conversión, y si es así, esto tendría que pasar por la Asamblea Legislativa, diputado. Bueno, recordemos que hay una ley de calidad y hay institutos creados a propósito del tema de metrología que está ya implementado en el país desde hace varios años. Entonces, en ese ámbito serán las instituciones competentes, que en este caso es todo el conjunto de las instituciones de calidad, que deberán determinar estos procedimientos. Hay que examinar si ya tienen la normativa, por ejemplo, que es la que va a aplicar al respecto de este cambio. Hay que señalar también que estas unidades de medida, el cambio de las unidades de medida, deberá examinarse en la Asamblea Legislativa si eso corresponderá a atender alguna modificación dado ese cambio. En principio, creería que no hemos recibido propuestas en esta Asamblea Legislativa todavía. Sí, desde las autoridades que van a tener que implementar esta situación tendrá algún cambio. Ese es un tema que habrá que estar pendiente, porque seguramente tendremos que cuidar la economía de los salvadoreños, la economía de las familias, y habrá que asegurar que tampoco estamos expuestos a un cobro indebido, y en esa materia tendremos que examinar, pero hasta este momento en la Asamblea que yo conozca no ha entrado ninguna pieza al respecto. Justamente, diputada, ya se presentó, ya se publicó una tabla de precios. En esta tabla, por ejemplo, en la zona central se habla de que 1 litro va a costar 70 centavos. Y si el galón equivale casi a 4 litros, o no sabemos a cuánto realmente lo va a comprar el gobierno, si fuese a 4 litros, este cobro sería mayor. Sería un impuesto mayor el que tendría que pagar la población salvadoreña si compra la gasolina en litros. Hay que examinar esa disposición. Como le comento, en primer lugar, aquí hay un instituto que se especializa en la metrología en el país, y tiene que examinarse bien cuál será, digamos, esa conversión que va a haber. En segundo lugar, hay que ver la dinámica de precio y la aplicación de los impuestos que ya tiene el combustible al respecto. Y en ese ámbito tendríamos que ver si esto significa que hay que hacer una modificación de ley, pues habrá que examinarlo, porque probablemente la estimación de cómo se estableció ese impuesto pueda tener alguna variación respecto a las unidades de medida, pero ese es un tema de que habrá que examinarlo. Lo que nosotros vamos a estar pendientes es cuidar que la economía de la familia pues no se vea afectada por ese cambio. Pero sí debe pasar por la Asamblea. En el caso particular, si hubiese alguna implicación en términos digamos, del impuesto o de la aplicación del impuesto que se modifica con respecto a esta aplicación de la unidad de medida, pues tendría que verlo la Asamblea. Diputada, a mí me gustaría conocer su posición. El ministro de Hacienda ha dicho que va a traer una nueva iniciativa en la que puede cambiar la configuración de la deuda para fondear el presupuesto 2021. ¿Es legal esto, tomando en cuenta que la ley establece que se tiene hasta el 30 de septiembre para presentar el proyecto de presupuesto, y cómo cambia el panorama legislativo para la aprobación del mismo? Bueno, lamentablemente el país está frente a la improvisación encarnada en el gobierno. Ahora el ministro, cada vez que se le ocurre una situación, empieza a presentar iniciativas que modifican propuestas que incluso ellos mismos han enviado. Es decir, tuvieron todo el tiempo para presentar el presupuesto, tuvieron todo el tiempo para hacer los análisis correspondientes, pero pareciera que la improvisación es lo que está primando en este gobierno, que es lamentable por el país. Lo otro que hay que tener muy en cuenta es que hemos hecho una posición, por lo menos desde nuestro grupo parlamentario, que ha sido muy clara en el sentido de que no más deuda para este país. Es increíble el nivel de endeudamiento al que hemos llegado como país, y que además ese fondo para lo que ha servido es para el despilfarro, para financiarle los caprichitos a estos funcionarios y para hacer malversación de fondos, porque lo que ustedes han visto en los últimos tiempos justamente está caracterizado por ello. Entonces,
vamos a examinar esa situación porque pareciera ser que de ocurrencia en ocurrencia quieren ir cambiando incluso las modalidades del presupuesto. Vamos a ver, no sabemos todavía en qué consiste la última ocurrencia del ministro, pero vamos a examinarla a ver qué es lo que tiene que ver y si eso es pertinente y es legal, porque también aquí lo que está pasando en nuestro país, lamentablemente, es que desde el gobierno lo que está permanentemente es incumpliendo la ley, fomentando el incumplimiento de la ley, incumpliendo disposiciones incluso constitucionales, ya no digamos otras normativas que aplican. Y habrá que examinar entonces en qué consiste esa situación, pero desde ya le decimos, mire, las prioridades de este presupuesto deben ser asignadas a las personas, a los sectores más vulnerables. Hay que asignar los recursos necesarios para el funcionamiento. Segundo, este es un presupuesto que debe asegurar la transparencia y la contraloría que deben realizar las instituciones competentes. No es disminuyendo, como ha hecho este gobierno, ¿verdad?, de los presupuestos para las instituciones contraloras, como se va a avanzar en el país, sino que más bien están promoviendo el ocultamiento de información y si no vean qué ha ocurrido con el Instituto de Acceso a la Información Pública, que es lamentable. En realidad el país en términos de transparencia va para atrás, no por algo el MCC cuando examina los países elegibles para el próximo milenio no incluyó a El Salvador por la razón fundamental de razones de corrupción y de falta de transparencia, que este gobierno es el único responsable de haber perdido esa calificación con respecto a Fomilenio. Y por otro lado, hay que tener muy, muy en cuenta que el presupuesto debe atender aquellos déficits que no atendió este gobierno, como es el tema de veteranos, por ejemplo, que lo sigue manteniendo con un presupuesto que no cumple. La Universidad de El Salvador, que para nosotros es fundamental el paso a una universidad en línea, una universidad que pueda dar también la educación virtual, que pueda avanzar en ese ámbito. Hay prioridades como son el pago de elevar la pensión mínima. La pensión mínima está en 207.60. No puede ser que esa pensión siga en esa situación. Debemos elevarla por lo menos al salario mínimo. Hay situaciones fundamentales que atender en el tema de presupuesto. Y por otro lado, lo reafirmo, en el caso de deuda, el planteamiento es no más deuda. Es exagerar, ya no más deuda, que lo único que financia es la corrupción de este gobierno, la malversación de fondos que están realizando y también esa despilfarro que es notorio. Gracias. Yo solamente una última pregunta. El Ejecutivo hizo una reforma al reglamento interno para permitir que el Ministerio de Obras Públicas pueda hacer compras de bienes y servicios. Esto después de que vino a decir a la Comisión Especial que investiga el uso de los recursos que había adquirido mascarillas e insumos médicos, cosa que le corresponde al Ministerio de Salud. Miren, ahí hay un incumplimiento notorio de la ley y fue claro en la Comisión Especial. El Ministerio de Obras Públicas no está facultado para adquirir insumos médicos, equipos médicos especializados y medicamentos especializados. Esa es una tarea que le corresponde al Ministerio de Salud. Cualquier otra maniobra, artificio que haya realizado ese otro Ministerio de Obras Públicas está sujeto al escrutinio de las entidades contraloras, que además llama muchísimo la atención que en vez de haber transferido ese dinero al Ministerio de Salud, lo hayan transferido al Ministerio de Obras Públicas. ¿Con qué propósito? Es para seguir fomentando esas compras amañadas, esas compras irregulares. Es para favorecer a sus amigos con sus compras. A eso se dedica el Ministerio de Obras Públicas con estas compras en términos de insumos, medicamentos y equipos médicos especializados. Preguntémonos, ciudadanos, ciudadanas, ¿es eso correcto? Eso está al margen de la ley. Por eso es que hoy después empiezan a tratar de modificar reglamentos, adecuarlos a su medida, como al traje que tienen, al traje de la corrupción que tienen y quieren encubrirlo
a través de esas modificaciones de reglamento. Qué lamentable por el país, porque el país se merece más que eso. El país no se merece un gobierno que lo que está es malversando, malgastando y despilfarrando los fondos públicos.